Videoclase N Grado 1, presentación de la herramienta de orientación multidisciplinar y la primera orientación subliminal como, comunicación subliminal, del orientador. Guidance. La ciencia de la orientación multidisciplinar. Soy el licenciado Vasconcelo Juan Carlos, docente, ensayista, investigador y producto de investigaciones y la praxis en instituciones, la comunidad, las redes, escuelas, etc. Cumplo en difundir la propuesta. Herramientas de formación para psicólogos, psicoanalistas, psicólogos sociales, trabajador social, técnicos en minoridad y familia, psicopedagogos, docentes de educación especial, otros. Los orígenes de la técnica. Como desarrollo del conocido, orientación a padres y familias, así como mi propio desempeño como orientador educativo, en el sistema educativo de la provincia de BSAs, la ciencia de la orientación multidisciplinar, halla su lógica en una praxis donde la necesidad viró hacia la innovación y expansión de los ámbitos de orientación. Su lógica multi y transdisciplinar implica el salto cualitativo hacia visiones integrales, tal como nos lo ofrece el ser humano en situación, tanto comunitario, mediático, institucional, familiar, vincular, subjetivo, cultural, entre otros. Compilado de Manuales de Orientación Multidisciplinar, Guidance. El presente trabajo se compone de modelos de orientación, Guidance, en problemáticas vinculares, varias realizadas en cursos, presentaciones y seminarios abiertos en las redes sociales en el 2020 en el marco de la pandemia y como mecanismo creativo de curación colectiva ante lo traumático de la situación. Se componen de modelos de orientación, o paradigmas de orientación, en el sentido multidisciplinar para contribuir a la salud mental en el concierto del enfoque interdisciplinar tanto como práctica como de abordaje teórico. En este sentido, cada orientación implica rupturas con paradigmas que no hacen honor a la mejora ni la salud mental así como de rupturas y propuestas, que complementan al psicoanalista, al psicólogo, psicopedagogo, al trabajador social, al técnico en minoridad y familia, al psicólogo social, entre otros. Lo más radical de la propuesta es que es un enfoque deconstructivo, Jacques Derrida, de los problemas y sufrimientos y no pintamos, como sugestión ni reeducación sino, esculpimos, como, arqueología de la verdad inconsciente, que motivan sufrimientos. Son diversas temas de orientación con sus respectivas tarjetas proyectivas aunque cada profesional puede diseñar consignas a modo de, test de asociación de palabras, como estímulo para incentivar la asociación Jung, láminas, tarjetas, consignas, dibujos, escenas, frases, dichos, reflexiones, etc. Según la filosofía de la Guidance y cada manual asterisco, con su manual de aplicación correspondiente, aunque la Guidance se realiza también sin tarjetas, según gusto de cada orientador. Sin embargo, podemos orientar sobre muchos otros temas que abarcan problemáticas emocionales, psicológicas, vinculares, grupales, institucionales, educativas, etc. Por lo que, los modelos de intervención propuestos son solo indicativos sobre el tema. Constituyen líneas de intervención y orientación desde un enfoque inter y transdisciplinar merced a que los tópicos o síntomas, incluso, trastornos, o problemáticas vinculares fueron considerados desde una visión pluridimensional. Como campo de interciencia, la Guidance u orientación, intenta ser un ámbito de orientación y asesoramiento propio de disciplinas humanísticas y sociales como la psicología social, técnicos en minoridad y familia, trabajo social, psicopedagogía, entre otros. El salto cualitativo desde enfoques parciales y unidisciplinares a otro de inter y transdisciplina, brinda a la Guidance un campo propio de intervención como, ciencia de la orientación psicosocial, psicosociológico, psicocultural, sociocultural y plenamente social, al considerar la dimensión social de toda subjetividad. Al mismo tiempo se considera el contexto institucional, grupal e intergrupal, considerando intercepciones que conducen a nuevos descubrimientos, a ampliar las visiones acotadas de las ciencias aisladas y poder así orientar hacia el conocimiento de las problemáticas psicosociales y humanos y sobre cómo suceden. Una vez que uno conoce cómo suceden las cosas, resulta posible la redecisión, los virajes, cambios desde un destino impuesto a otro elegido y más libre de imposiciones transmitidas desde lo social y desde el campo familiar. Es decir, el objetivo de la Guidance es que el sujeto y el grupo familiar, tanto como instituciones sujetas a la orientación, puedan conocer las razones o causales de sus problemas y poder así realizar cambios, reposicionamientos y nuevos aprendizajes. También se ha anexado el capítulo sobre TIM, o terapia de inteligencias múltiples en discapacidad, como propuesta superadora de los enfoques que patologizan y descalifican las habilidades múltiples de todo ser humano. Respecto de la orientación a parejas, se agregan los famosos 30 pasos, ya elaborados en cursos y seminarios. Las tarjetas o consignas deben ser elaboradas a partir de las explicaciones del manual y según el paradigma o ECRO en cuestión. Además, se pueden utilizar frases, pinturas, escenas, dichos, refranes,
reflexiones, etc., como materiales donde todo sujeto proyecta sus problemáticas. Asterisco. Las consignas en la orientación con la escucha y la mayéutica se elaboran siguiendo las explicaciones de cada tarjeta. Nota. Las tarjetas se envían en formato digital para su impresión. La orientación multidisciplinar o guidance. Como novedad en el campo de las humanísticas, la orientación multidisciplinar o guidance, surgió a la luz de la necesidad y en el campo concreto de la intervención comunitaria, en una oportunidad en que debimos instrumentar otra novedad, a saber, la dinámica de parejas. Fueron apareciendo casos que no podían asistir en forma periódica a los dispositivos multiparejas y escuelas para parejas, y solicitaron demanda de orientación, de conocer las causas o razones de sus padecimientos, por lo que debimos instaurar instancias de orientación para tales casos. Lo mismo pasó con casos familiares, de problemáticas con chicos escolares, con casos de autismos, psicosis, tercera y cuarta edad, entre otros. De modo que, la demanda social de salud mental nos llevó a innovar la novedosa herramienta de la guidance, que significa orientación. Haciendo un poco de historia, sabemos que ya Moreno, el creador del psicodrama, hablaba de orientación, así como el primer hereje de Freud conocido como Alfred Adler, quien en su clínica orientaba sobre problemáticas psicológicas. Sin embargo, y respetando la interciencia pichoniana, su propuesta de interdisciplina, la orientación es de índole interdisciplinar. El cruce de varias disciplinas ayuda a explicar, comprender y orientar de forma más eficaz que cuando el asesoramiento se realiza desde una sola disciplina aislada de los demás. Es decir, la limitación de las ciencias sociales y humanas es que operan en forma indisciplinar, sin enfoques multidisciplinares, interdisciplinares y finalmente y por necesidad epistemológica, transdisciplinares. Digamos, cada tema, cada conflicto, cada problemática grupal, individual, comunitarias, etc., pueden ser abordadas desde enfoques compuestas, donde varias propuestas se aunan en una epistemología convergente, aunque también divergente, en el sentido en que se mantiene un enfoque, un paradigma o modelo explicativo propio. Solo así podemos llegar a orientaciones eficaces, que provoquen el pasaje hacia la salud mental y, ¿por qué no?, de salud psicosocial, porque somos siempre seres psicológicos y sociales. De allí que cruzamos aportes sociológicos, antropológicos, psicoanalíticos, epistemológicos, teoría de la comunicación, el paradigma de las inteligencias múltiples, entre otros. De esta manera, procedemos a la escucha empática, buscando conocer la historia subjetiva, de parejas, de familias, como novela subjetiva, novela familiar, novela de parejas, etc., para conocer la verdad que vehiculan en el plano del inconsciente, o inconsciente vincular, que es lo que compartimos, lo que vivimos en forma conjunta, lo que creamos como roles, valores, ideales, prácticas, etc., aunque en el plano ignorado o inconsciente. En el discurso, en lo que nos cuentan sobre lo que les pasa, en el texto de cada historia, leemos el otro texto, oculto, el texto dentro del texto como lo que nos cuenta sobre las motivaciones o causas de lo que les ocurren. En la dinámica de parejas, como en la orientación a parejas, nos encontramos con la novela de parejas, que es la explicación de cada uno sobre lo que les pasa, aunque allí encontramos un guión de pareja inconsciente, como pareja inconsciente, que portan cada uno como modelo inconsciente de amor, de parejas, calcado de la pareja epocal o social que consta en el plano compartido de lo social, como inconsciente social, si lo vemos desde nuestro socioanálisis pichoniano, donde estudiamos lo social en el sujeto y el sujeto en lo social. Inmerso en problemáticas subjetivas pero también familiares y sociales. En pocas palabras, escuchamos cada caso no solo como cuestión subjetiva sino vincular, teoría del vínculo, comunicativo, teoría de la comunicación humana como efecto de la familia dividida, o dialéctica de linajes, así como desde la teoría del guión inconsciente, transmisión de modelos familiares, de parejas, de males de archivos, etc., desde generaciones previas. Es nuestro pichón genealógico, en que estudiamos todo lo que se transmiten en el plano inconsciente desde generaciones previas y que producen sufrimientos porque también son causas. Hasta hoy día tenemos muchas formas de guidance, orientación en parejas, familias, psicosis, hiperactividad, autismo, tercera y cuarta edad, adicciones, niños, adolescencia, sexualidad, psicojurídica, divorcios, entre otros. La idea es ir socializando la herramienta hasta la operatividad de su aplicación. Al respecto, asistimos a dos formas de guidance: A. Una forma de orientación sin tarjetas, escuchando, interpretando, asesorando, etc. Y B. Orientación con tarjetas que posee su propio manual de aplicación y de orientación. De modo que asistimos a una herramienta doble. Por otro, como en toda situación humana,
asistimos a la famosa resistencia al cambio, a mecanismos de defensas como la autojustificación o racionalización, la negación, la proyección, etc., que dificultan la orientación pero que no impiden su eficacia. Trabajamos con seres humanos que poseen un sistema de vida, un guión existencial, poderoso, un programa de vida, vinculado cada uno con su familia de origen, y que defienden a capa y espada. Pero para estos temas, en cada orientación nos centramos en intervenir en momentos claves, en una posición más allá de la pedagogía o de la conserjería, porque implica evadir resistencias, y orientar al sujeto, a la pareja, a la familia, etc., hacia las razones inconscientes que alimentan el sufrimiento. En el caso de orientar con tarjetas, la cuestión es llevar al plano de la conciencia algo que los sujetos ignoran pero que encausan su mal, buscando despotenciar los males de archivos, indagando incluso en generaciones previas. Contamos por ejemplo con el libro técnico, en Guidance de parejas, donde trabajamos los diferentes momentos, las resistencias, cuando hay violencia de parejas, su vinculación con los chicos y los derechos de los mismos, etc. Cada orientación posee un encuadre, consignas, espacio de escucha y de asociación, sin enfoque directivo o de manipulación, con un ambiente facilitador para que opere no solo la catarsis sino elaboraciones, cambios de enfoques, virajes desde un modelo de pareja impuesto en la crianza a otro electivo. Como pareja elegida. Para lo mismo buscamos conocer los guiones de cada sujeto, la dialéctica de parejas, los síndromes en juego, etc., para operar el pasaje hacia la pareja conjunta, la que ambos rearman a partir de una pareja problemática. En definitiva, laboramos con vínculos problemáticos, en todos los cambios, así como con grupos y casos como el de las adicciones, tanto grupales como individuales, desde un enfoque netamente interdisciplinario. En cuanto al ecro de orientación, partimos de la orientación de Adler, Moreno, así como la consideración de la teoría del vínculo, el análisis transaccional de Erich Verne que habla de guión de vida, la psicogenealogía, de Anne-Céline Schussenberger, la sociogenealogía, que es un estudio que realizamos desde diversas ópticas, incluso René Caes, Freud y Lacan, para considerar muchísimos aportes reformulados desde el plano interdisciplinar. En cuanto a capacitaciones sobre el tema, hemos realizado presentaciones abiertas por las redes, cursos en grupos WhatsApp, clases Google Classroom, así como seminarios. En su conjunto, el plan es presentar las 15 herramientas en su formato doble de orientación con y sin tarjetas, como una herramienta psicosocial por excelencia para intervenir también en su forma preventivo como orientación preventiva y de promoción de la salud mental. No consiste en consejos sino en enfoques deconstructivos, sin pintar, al orientando según nuestro deseo sino desde lo que descubrimos en cada historia familiar, historia de linajes, de males de archivos que localizamos y llevamos al plano de la conciencia. Es también una orientación preventiva, donde podemos realizar charlas, talleres, cursos, etc. En toda institución, como las municipalidades, CIC, SOM, escuelas, redes, etc. Al mismo tiempo operamos los 3 tiempos de toda propuesta. Partiendo del contexto de descubrimiento, nos lanzamos al contexto de promoción y legitimación y finalmente, el contexto de aplicación como una herramienta donde utilizamos todos los saberes y prácticas vinculares, grupales y sociocomunitarias. Algunos de los términos a que alude la guidance son orientar, asesorar, evidenciar, empoderar, dar herramientas, facilitar, animar, ayudar, deconstruir, revisar, cambiar, transformar, copensar, recrear, progresar, desarrollar, autognosis, autoanálisis, etc. El compilado de manuales de orientación psicológica y psicosocial. Manual de orientación subliminal. La orientación subliminal en la guidance. Modo consciente y modo metafórico de la comunicación. Si consideramos la conciencia como superficie de nuestro aparato psíquico, sabemos que es la cáscara de niveles más profundos como el del preconsciente, donde guardamos ideas que podemos recordar a voluntad. En la conciencia es de acceso inmediato, ahora, lo que pienso y siento, y en el preconsciente guardamos todas aquellas ideas, fantasías y recuerdos que podemos recordar a voluntad. Es también de acceso directo, voluntario. Pero el inconsciente es de acceso indirecto y no podemos acceder a sus contenidos en forma voluntarias. Se comunica en forma de metáforas, imágenes plásticas, a través de mensajes indirectas, como un síntoma, una fantasía reprimida que emerge, un lapsus, o un retorno de ideas que ha sido sofocado a rato por el mecanismo de represión. Lo que acabo de describir es la primera tópica de Sigmund Freud y en ella, el acceso al inconsciente está censurada, hay un filtro y límite que prohíbe ciertas ideas que chocan con la conciencia del propio sujeto o la moral, etc. De modo que, tenemos esta resistencia del mecanismo de represión tanto como del sujeto y su conciencia. Hay muchas cosas que no nos cuenta ni se anima a decir, y solo lo dice a través de un nivel de comunicación que está por debajo de la conciencia.
es el nivel subliminal, que es por donde nos comunicamos con el inconsciente del sujeto. De modo que operamos en el plano subliminal enviando directamente, al inconsciente, contenidos simbólicos para resignificar contenidos. No consiste en tirar indirectas, que alude a una agresión o algo deshonesto, sino el uso de metáforas, anécdotas, casos, dichos, lenguaje popular, hasta chistes y sucesos, etc., para comunicar una verdad que apunta a relativizar prejuicios, miedos, limitaciones, etc. La verdad que buscamos modificar está en el plano inconsciente, como verdad oculta gracias al mecanismo de represión que expulsa de la conciencia y el preconsciente toda verdad vinculada con lo emocional, con lo prohibido, con lo que el sujeto teme, lo angustia o hace sufrir. El nivel subliminal se ubica por debajo de la percatación consciente. El foco de la conciencia no se percata de que recibe imágenes, figuras, etc., y donde el inconsciente emite ciertos mensajes que vienen, cifrados, como, fantasías, síntomas, lapsus, miedos, etc., y que es también lo que hemos denominado, anagrama, como texto dentro del texto. El ejemplo clásico de la comunicación subliminal se da en la publicidad, donde a un auto le agregan una figura femenina para despertar deseos inconscientes y en todo momento utilizan la sugestión subliminal para inducir el consumo de productos en otro plano que la conciencia. Tales figuras, imágenes y palabras despiertan contenidos del inconsciente como el deseo y ello deriva en mayor consumo. En épocas en que se asistía al cine, se realizó un experimento. Durante el rodaje de la película, se intercalaba en fracciones de segundos la imagen de una gaseosa, que luego en el recreo, se observó mayor consumo. La gente veía la película, pero tales fracciones de segundos de la gaseosa surtió efecto subliminal. Operó generando el deseo de consumir tal gaseosa. Pero el experimento prueba también lo que podemos considerar como la comunicación propia del inconsciente, que es en el plano subliminal a través de contenidos metafóricos, imágenes concretas, fantasías, recuerdos, juegos, síntomas que remiten a significaciones ocultas en el inconsciente. Cuando un sujeto nos dice que tiene miedo, inmediatamente buscamos las razones, los motivos, que se encuentran ocultos en el inconsciente. De modo que el miedo es el símbolo de las razones que llevaron al miedo. Es un contenido que nos informa sobre las razones del miedo. Lo mismo para toda clase de síntomas que hoy día se denomina significantes. Entonces, nos comunicamos en dos modos. Modo consciente, que genera resistencia al cambio, rechazo, defensividad del sujeto, y, en modo inconsciente, como comunicación subliminal. Lo subliminal es el plano implícito, simbólico, en que se dice algo más que lo que todo sujeto recibe en la conciencia. Si un sujeto nos dice que posee violencia de pareja, sabemos conscientemente que tiene problema. Pero para nosotros ello alude a algo más, a las causas, a las razones, y tanto el modo o forma en que nos dice o lo que nos relata sobre su problema ya nos dice más de lo que incluso su propia conciencia puede advertir. Son los símbolos del que se vale el inconsciente para comunicar contenidos ocultos. Lo mismo para el guión inconsciente de pareja, del que sabemos su existencia gracias a las palabras del sujeto que nos dice más de lo que el propio cree. Entonces, operamos cifrando los contenidos subliminales, o imágenes y palabras que simbólicamente nos informan de las verdades que alimentan el sufrimiento de todo sujeto. Otro ejemplo es que el sujeto comunica su deseo inconsciente en toda palabra, en toda idea, imagen, etc., tanto como sus miedos, sus mecanismos de defensas, y la verdad del inconsciente saber, que es la cara de ideas o de modelos identificatorios que alimentan los conflictos. Es decir, captamos saberes inconscientes y modelos identificatorios que nos hablan de un guión inconsciente de amor, por ejemplo, y así podemos saber las causas de la violencia de parejas. Pero ello porque manejamos la hipótesis del inconsciente como sede de tales. Y allí buscamos las razones o causas de los problemas. Nosotros le agregamos el inconsciente vincular, como aquel plano en que ubicamos el modelo vincular que el sujeto moviliza en el amor y que es calco del de sus modelos primarios o padres. Lo mismo el inconsciente de Moreno, en que se conforma un inconsciente común entre ambos partenaires en la pareja. ¿Y cómo nos anoticiamos de esto? Gracias a la palabra, el relato, el discurso, que posee dos niveles. Uno es el que dicen conscientemente, o modo consciente, y otro, el del modo inconsciente o subliminal de comunicación de más contenidos del que creen. Nosotros operamos en este plano no solo para entender lo que nos cuentan, sino comprender el contenido inconsciente que alimenta el síntoma, el miedo, la violencia de parejas, etc. Mejor dicho, buscamos dar vuelta a la influencia del inconsciente en el sujeto realizando mensajes subliminales que despotencien las causas, los modelos nocivos, los saberes y modelos de identificación que alimentan el sufrimiento. Es decir, nos comunicamos con el inconsciente enviando metáforas o comunicaciones figuradas, utilizando otras palabras, etc., para influenciar tales contenidos. Sembramos imágenes, ideas, ampliando el foco de la conciencia para que se percate de la influencia inconsciente.
Luego, el sujeto solo encuentra la solución a sus problemas. Nos comunicamos entonces en niveles múltiples, en dos niveles, y buscamos persuadir o inducir cambios, pero sin mensajes directos a la conciencia. Pero sí es directa al inconsciente donde buscamos cambiar modelos, ideas, etc. Nuestra comunicación resulta así metafórica y figurativa porque apunta a despotenciar las ideas y modelos inconscientes que alimentan los problemas. Para ello utilizamos relatos, nuestro discurso, anécdotas, casos concretos, con que le indicamos al sujeto líneas de conducta, lo que necesita saber, lo que debe hacer pero sin apuntar a su conciencia que genera resistencia al cambio. Interpretamos, pero no en forma explícita como un psicólogo, un analista etc. Porque buscamos eludir la resistencia consciente e inconsciente del sujeto. Esto es central porque evitamos confrontaciones y operamos en el plano directo de lo subliminal al igual que el inconsciente, pero esta vez nos dirigimos a la conciencia enviándole mensajes subliminales y sembramos ideas y nuevos modelos en su inconsciente a través de la comunicación metafórica y los aprendizajes inconscientes. O mejor, reaprendizajes. La comunicación subliminal en Guidance. Recordemos que es una comunicación directa al inconsciente aunque con metáforas o figuras que el sujeto interpreta y logra incorporar nuevas miradas, resignificando su visión estrecha de los problemas, cambiando sus limitaciones adquiridas, despotenciando las causales de sus sufrimientos, entre otros. No es una comunicación indirecta como el tirar indirectas, sino operamos en el plano subliminal de la comunicación a través de metáfora que es un lenguaje figurativo para eludir la resistencia al cambio. Tarjeta 1. Desde un primer momento de entrevistas preliminares, para conocer la historia del sujeto, de su pareja, familia, el caso, etc. Y delinear una estrategia de orientación, según caso y tema, marcamos el encuadre, indicando tiempo de encuentro, dinámica, lo que se busca, la necesidad de conversar, o versar juntos sobre el tema del sujeto, pareja o familia, etc. Y comenzamos, la orientación hacia la salida interior, en el sentido en que las causas o razones de los problemas se ubican en modelos de conductas incorporadas en el curso de la vida. Con saberes sobre el mismo y de cómo resulta importante verbalizar sobre lo que se sufre y las propias explicaciones del sujeto. Nuestra intervención es el plano subliminal a través del uso de anécdotas, casos, citas, lecturas, metáforas, películas, chistes oportunos, dichos populares, refranes, etc. Eludimos la resistencia de la conciencia apuntando a influenciar directamente a los modelos inconscientes a través de metáforas, induciendo aprendizajes inconscientes, despotenciando modelos a partir de motivar al sujeto a revisar sus viejos moldes, redefiniendo sus ideales, ideas e identificaciones, entre otros. Tarjeta 2. Gracias a la comunicación subliminal, que se opera sin que la conciencia se percate, buscamos despotenciar los moldes negativos que limitan y hacen sufrir al sujeto. De modo que, utilizamos metáforas como modos figurativos de transmitir ideas, con imágenes concretas, y en suma, una forma de comunicación indirecta a través de ejemplos, nuevos modelos, anécdotas atractivas, etc. En esta tarjeta o sin ella, utilizamos anécdotas para diagnosticar y conocer el problema del sujeto. Consiste en relatar de un modo seguro, relajado, bajando incluso el tono de voz, una anécdota donde conste temas parecidos al que supones hace sufrir al sujeto y como material para que asocie. Si una mujer se presenta angustiada, oprimida, con ataques de pánicos, desde ya que son síntomas positivos pero igualmente le relatamos una anécdota de alguien con similares síntomas pero con problemas de parejas, el amor ha decaído, hay problemas, etc. Y observamos a qué parte de la anécdota reacciona o confirma como su parte. Claro es que para elaborar la anécdota diagnóstica nos basamos en lo que conocemos del sujeto, lo que nos cuenta allí y construimos sobre la marcha la hipótesis diagnóstica, además de una o varias anécdotas, como forma además de presentar la modalidad de comunicación en las orientaciones. Es decir, inducimos el modo en que nos vamos a comunicar y una forma creativa y flexible de hablar, con plena libertad. Tarjeta 3. Utilizamos anécdotas de orientación, construidos ad hoc para cada caso, solo o sucesivos, una o varias. Tal anécdota aporta nuestra lectura del caso, el mal que aqueja al sujeto, el mal de archivo y la solución o salida al mismo, para que el sujeto pueda tomar conciencia sobre las causas así como de las soluciones posibles. Es decir, una anécdota sobre lo impuesto, o transmitido, de modelos negativos impuestos, y al mismo tiempo, lo elegido, lo nuevo, el viraje hacia la vía alterna. Así, si el problema es la puja impositiva de pareja o síndrome de Sansón y Dalila, le relatamos un caso que refleje este proceso y al mismo tiempo una pareja que logró resolver la lucha impositiva y acceder a la pareja conjunta, previa conciencia de los guiones impuestos, de la pareja inconsciente su despotenciación y posibilidad más libre para construir todo lo nuevo. Tarjeta 4. El uso de anécdotas que encaminen hacia la solución,
donde además le reflejemos procesos que ignora y que se ve en la dinámica de pareja, etc. Y lograr así el enganche emocional, o rapport empático, positivo, encuadrando la relación, y del cómo de la orientación. Es el logro de la confianza fundamental para toda buena comunicación y del orientador como depositario positivo, no crítico respecto del sujeto que además teme la censura, siente vergüenza, desconfianza, entre otros. Elaboramos entonces una anécdota donde un caso similar al del sujeto derivó en una buena orientación pero donde hizo falta trabajar y trabajarse para despotenciar las causas de los problemas. Es decir, una forma de comunicación donde eludimos la conciencia crítica o resistencia consciente así como las resistencias profundas del sujeto al brindarle nuevos modelos alternativos a su limitada visión del problema que lo aqueja. Tarjeta 5. Utilizamos una anécdota para formular una interpretación por similitud, un caso similar al del sujeto pero orientando hacia la salida o la solución para que su conciencia luego la encuentre y de repente vislumbre la solución. Esto se debe a que, sembramos ideas, nuevos modelos alternativos que superen las repeticiones, insistencias en más de lo mismo, entre otros. Es decir, le damos un ejemplo de su caso y otro, con la solución aunque también podemos armar una anécdota con ambos aspectos. Podemos relatarle una anécdota sobre el síndrome de Procusto, en el hombre y en la mujer y luego, el caso del síndrome de Sansón y Dalila, donde el juego de imposiciones lleva a choques y conflictos, para finalmente orientar hacia la solución, la misión de construir una pareja conjunta previa despotenciación de los viejos moldes. Tarjeta 6. El anécdotas para sugerir soluciones a través de mensajes subliminales por debajo de la conciencia, sin que el sujeto pueda poner resistencia al cambio, lo que no consiste en tirar indirectas, sino el uso de metáforas como un decir una verdad a través de relatos creativos, anécdotas, casos, experiencias, etc., que poseen una influencia poderosa porque es una comunicación al igual que nuestro inconsciente se comunica a través de metáforas y lenguaje figurado. De modo que utilizamos anécdotas creativas para sugerir soluciones o líneas de conductas, lo que resulta necesario realizar para introducir cambios, lo que conviene en un momento dado, etc. Por ejemplo, cuando logramos armar el guión individualista de cada integrante de la pareja, le relatamos una anécdota donde uno o ambos logran pensar en el guión conjunto, la pareja conjunta, y que el proceso logró salvar a la pareja que había atravesado el momento de la puja impositiva o síndrome de Sansón y Dalila. Tarjeta 7. El uso de anécdotas para ir sembrando ideas que resignifiquen la visión acotada de cada sujeto, y poder así deconstruir los enfoques impositivos, etc. Le relatamos varios casos o anécdotas similares a su caso pero ya con variaciones, con ejemplos que van superando los problemas, donde incluimos el problema, lo dramatizamos, contamos detalles, bien descriptivos, relajado, respirando tranquilamente, invitando al sujeto a que se concentre en el caso, para así despertar la deconstrucción inconsciente, o cambios inconscientes de modelos vinculares negativos como actividad del sujeto que además requiere de la voluntad de cambio, como el pasaje de ser dominado por tales modelos al hacerse cargo, o principio de responsabilidad. Tales anécdotas deben ser similares al caso del sujeto pero ya con las soluciones a sus limitaciones adquiridas, como el afán de imponerse y el punto de vista egocéntrico, que impide la visión conjunta de la pareja, etc. Tarjeta 8. El uso de anécdotas creativas, fundadas en casos que manejamos muy bien, donde le definimos su caso con un ejemplo y al mismo tiempo lo direccionamos hacia el cambio y logramos así orientar la relación, el encuadre, como forma de manejo del encuadre de la orientación. Las anécdotas son formas creativas y flexibles de comunicación e invitan al sujeto a atender, entran en un trance leve, sin dormirse pero concentrados y atentos, donde se produce el trabajo mental, orientado al cambio. Tarjeta 9. Utilizamos anécdotas interesantes, que el sujeto necesita escuchar porque se vincula con su problemática, por lo que, necesitamos ser expertos en anécdotas de orientación, poseer un cúmulo de casos a relatar para así armar una en segundos. Las anécdotas reducen la resistencia consciente e inconsciente e invitan a resignificar las ideas previas, los prejuicios, distorsiones, rigideces, etc., porque movilizan lo que se llama aprendizajes inconscientes, como resignificaciones de ideas y modelos previos que someten al sujeto al sufrimiento. Si vemos que son rígidos y que se resisten, podemos armar una anécdota al respecto pero donde el sujeto y su cabal inteligencia, se centró en el proceso de cambio y encontró soluciones muy interesantes. Así, le damos modelos a que identificarse y poder seguir un modelo nuevo, que lo saque de sus esquemas repetitivos cotidianos. Podemos describir desde sus mecanismos de defensas como la negación, la proyección, etc., a través de casos y esbozar la solución a la proyección, el autoanálisis, la salida interior, el historizar y enfrentar el propio caso, en forma muy similar al ejemplo que le dimos y en que el protagonista encontró la solución. Tarjeta 10.
El uso de anécdota para reencuadrar y redefinir el problema del sujeto, ampliando su estrecha visión, sus limitaciones autoimpuestas y poder así orientarlo hacia la salida del laberinto. Reencuadrar significa que expandimos su visión limitada, acotada por su afán de imponerse a la pareja, por ejemplo, para poder brindarle ejemplos donde se superó este afán impositivo o síndrome de Procusto, para poder copensar la pareja y construir la pareja conjunta. Pero a no apurarse porque podemos ir sembrando ideas, casos, modelos, etc. Y mientras profundizamos en conocer al sujeto, vamos expandiendo su conocimiento para poder así redefinir por sí mismo muchos de sus enfoques limitados. Tarjeta 11. Utilizamos anécdotas para acostumbrar al sujeto a nuestra comunicación subliminal, o proceso de inducción, en que le comunicamos nuevos modelos, soluciones, ideas, pistas sobre procesos, etc. en el plano subliminal por debajo del foco de su conciencia. Es decir, el arte de influir en él a través de una comunicación metafórica e influyendo sus conocimientos y modelos sin que movilice resistencia y trabaje sus ideas y modelos previos. Es la fase de inducción subliminal en que la misma anécdota asume en una concentración relajada, centra el foco del sujeto en el relato, se identifica en un plano inconsciente a los personajes que le relatamos y se deja llevar por los mismos en un proceso de trance despierto, que es similar en todo caso en que algo nos atrapa, nos hace olvidar el mundo exterior y nos enfrascamos en la situación que la anécdota relata. Desbaratamos así su predisposición consciente, sus defensas, sus objeciones, y hasta podemos confundirlo con anécdotas menores para así inducirle anécdota que apunta al nudo de su problema. Es decir, inducimos o sembramos ideas, modelos y conceptos que operan sobre su mente incluso luego del encuentro para brindarle pistas y soluciones. Tarjeta 12. En tales anécdotas también describimos a través de algún ejemplo su problema, síntomas, etc. Pero también las herramientas que posee en modo potencial para que los movilice y salga del limitado modelo en que se recluye. Es decir, orientamos hacia sus dotes y potenciales para que los utilice para virar, cambiar, despotenciar y renunciar a modelos impuestos, así como el modelo de liberación de todo molde impuesto y poder así hacerse cargo de su vida, de su pareja, la familia, etc. Tarjeta 13. Una tarjeta central porque implica el abordaje del sujeto en su propio modelo de mundo o marco de referencia. Si es religioso, hablamos de religión y utilizamos pasajes, casos, etc. Como el ejemplo de Sansón y Dalila, en pareja aunque en versión propia, lo que aclaramos al sujeto, etc. Si es del campo político o social, lo mismo, o si es educador, nos dedicamos a anécdotas estudiantiles, escolares, etc. Es decir, la comunicación eficaz, que tiene efectos de cambios, se da cuando podemos dialogar con el sujeto en función de su modelo de mundo. De cómo define el mundo, la familia, la pareja, el amor, etc. Es también la manera de conocer su propio idioma personal, de amor, de pareja, familia, etc. Tarjeta 14. Nuestro objetivo es cambiar los modelos inconscientes como el caso de la pareja inconsciente, que es un modelo impuesto, que el sujeto incorporó de pequeño y en época en que no poseía conciencia crítica, con lo que quedó atrapado en los mismos para luego movilizarlos como su modelo de amor, pareja y familia. Pero además, con los males de archivos, con modelos negativos, problemáticos, etc. Con lo que nuestra tarea es detectar tales en el discurso del sujeto, despejar el guión de pareja de la novela de pareja y poder así orientar al sujeto hacia los mismos a través de anécdotas interesantes y que lo sumen en un trance ligero, que podemos ver como atención atenta y concentrada del mismo. La operatoria es entonces el viraje desde modelos impuestos a elegidos, gracias a que le damos pistas, nuevos modelos, redefiniciones, reencuadres de sus modelos limitados para que él mismo pueda encontrar la solución. Esto último resulta interesante porque el afán de brindar soluciones puede anticipar la solución y el sujeto exteriorizar sus resistencias sin que se convenza verdaderamente de un cambio profundo. Tarjeta 15. Un momento crucial en todo el proceso de comunicación subliminal. La inducción del trance subliminal. Desde ya que una anécdota creativa, similar a sus problemas, con propuestas de solución, etc., fijan su atención y lo sumen en la atención más profunda en nuestro relato. Es el primer momento en que lo familiarizamos con nuestro estilo de comunicación. Es también el momento de fijación de la escucha o atención en nuestras anécdotas, con lo que el sujeto se deja orientar por nuestro relato porque nos da autoridad simbólica, creen en nosotros, somos la autoridad en la materia y confía en que sabemos del tema. De modo que, lo invitamos a escuchar nuestro relato, a concentrarse en el mismo, a estar relajado, libre, respirar tranquilamente e incluso descansar, para seguir el hilo del relato. Es la fase de inducción de la anécdota pero al mismo tiempo de cómo nos vamos a comunicar. Lo invitamos también a opinar sobre lo que le relatamos y podemos también demostrarle las partes del relato, los modelos impuestos y los elegidos, etc. Para que confíe y pueda empezar a analizar lo que le contamos.
Es decir, el momento en que le indicamos que cada anécdota es para vincular con uno mismo y los problemas y poder así encontrar la salida a los problemas. Así, el sujeto aprende a analizar la parte que le cabe, a conocer nuevas miradas a partir de aspectos de la anécdota y poder así buscar la novedad o diferencia a partir de su propio caso. Es decir, a encontrar la solución por sí mismo. Incluso todo esto podemos graficarle con un ejemplo o anécdota, como de un sujeto que estaba por divorciarse merced a la lucha impositiva o síndrome de Sansón y Dalila, hasta que se encontró con un amigo que logró descubrir tal lucha para finalmente no querer ya repetir tal comportamiento y virar hacia un modelo más conjunto, etc. Tarjeta 16. Es el momento de conocer la inducción de aprendizajes inconscientes. Por aprendizajes inconscientes, entendemos los desaprendizajes, gracias a los relatos deconstructivos y los nuevos reaprendizajes, a partir de despotenciar los modelos inconscientes. Cuando el sujeto incorpora nuevos modelos o ejemplos operativos, estos influyen en su mente inconsciente y comienza el proceso de cambio inconsciente para que, de un momento a otro le surja una nueva visión, una toma de conciencia a partir del cambio de sus ideas previas, modelos previos, etc. Al ser influencias por los modelos nuevos. Tarjeta 17. Superar las limitaciones adquiridas y la promoción de cambiar. De modelos limitados e impuestos, aprendidos en la familia o como formato social impuesto de pareja, el sujeto aprende a mirar su pareja no ya desde su enfoque egocéntrico y pasa a la mirada ampliada y conjunta, superando sus limitaciones adquiridas, lo que además le brinda nueva costumbre de cambiar. Pero necesita que le ejemplifiquemos sus limitaciones adquiridas como visiones reducidos, rígidas, impuestas para así también brindarle moldes menos rígidos, ampliados a la visión conjunta en la pareja en otras cuestiones de orientación. Tarjeta 18. Gracias a que le armamos anécdotas similares a su caso, interesantes y gráficos, maximizando lo que no ve, lo que no desea ver, lo que teme, lo que no desea contar, etc. Le enseñamos al pasaje desde los moldes impuestos y limitados jaca la vía alterna, lo elegido, que no es simple elección porque debemos ayudarlo a construir como nueva configuración, nuevo modelo de pareja o familia, etc. Para ello, le preparamos una serie de ejemplos o modelos a seguir y le relatamos en momentos cruciales en que vemos propicio la siembra de ideas para redefinir su perspectiva o modelo. Sobre el tema. Tarjeta 19. Relatando anécdotas de indagación, realizamos búsquedas indirectas de traumas, verdades ocultas, secretos, etc. Claro es que en el discurso buscamos localizar las razones de impedimentos, los no puedo, los fracasos, miedos, repeticiones, etc. Y en base a tales, armamos anécdotas y preguntas orientadas a localizar las causas de un miedo, de un estancamiento, de un modelo de amor negativo, de una violencia, etc. Muchas veces, en el fondo del guión violento, encontramos a un niño asustado observando la escena de violencia de sus padres. Con lo que, quedó atrapado en la pareja violenta y en el modelo de padre que agrede a la madre, tanto como al revés, de la niña que incorporó un modelo de madre violentada y la busca inconscientemente en un intento de solución fallida. Podemos también invitarla a relajarse, a estar muy relajada, respirando relajada, que sus brazos estén muy flojos, todo el cuerpo, que sí, no desea concentrarse, o no, para bucear en su memoria, recordar cosas vinculadas con su problema, cosas que hemos olvidado pero que está, y aún, si desea cerrar los ojos o no y que cuando contemos hasta 3 podrá volver al presente y contarnos lo que vio, veremos que entra en un trance ligero, y que indaga en su memoria, hasta gestos y actitudes al recordar, y esperamos un poco para que pueda volver a vivenciar sus traumas para luego contar hasta 3 y volver al presente para escuchar lo que vio. Es así que observamos que tal recuerdo la ayuda a liberarse del trauma reprimido que alimentaba sus traumas, sus modelos negativos, sus problemas de parejas, etc. Al menos, una vez por sesión y a los fines de indagar en su inconsciente y poder así ir a buscar las causas que alimentan sus problemáticas. Tarjeta 20. Buscamos tejer la historia completa, ampliada, que el sujeto recuerda en forma parcial, casi siempre desde el rol de víctima. Inducimos la búsqueda interna, invitándolo a recordar, a relajarse y concentrarse en ciertas escenas, en ciertos recuerdos, buscando el origen de lo que lo aflige, acudiendo a lo que tiene reprimido en el inconsciente y que constituye la causa de sus sufrimientos. Cierta vez, el sujeto relató que era frío con su pareja y que deseaba ser más empático, incluso. Pero ignoraba las razones. Cuando lo invité a recordar momentos de escenas de parejas, incluso en la familia, los padres, recordó la escena en que su madre reprochaba a su padre de su frialdad, de su incapacidad para entender a las mujeres, de lo malo que era en la fase emocional. Esa tarde, él mismo se recordó peleándose con la hermanita a quien discutía cosas cuando la madre intervino para decirle, sos igual que tu papá y nunca vas a poder querer a nadie, trata bien a tu hermanito Tar. Luego de recordar eso, comprendió las razones de su frialdad en la pareja.
Su visión se había ampliado hacia las causas inconscientes y ocultas, lo que le permitió ahora relajarse, mirar a los ojos a la esposa y poder escuchar y empatizar mucho mejor. Tarjeta 21. Es un momento de profundización en la orientación hacia la cancha interior, hacia el mundo interno, la vía interna donde moran las razones de los conflictos en la cancha externa, o vínculos. Lo invitamos entonces a recordar escenas respecto de sus miedos, conflictos, inhibiciones, fobias, etc., como forma de acudir en la búsqueda de los traumas que lo afligen. La inducción del trance subliminal consiste en orientarlo hacia su inconsciente, a recordar las razones, los momentos malos, a enfrentar sus miedos, al trabajo de la memoria, y a vivenciar activamente la escena que lo traumatizó, como el caso de la mujer que sentía frigidez y anorgásmica y que fuera abusado por su tío en la pubertad. Cuando recordó la escena traumática y volvió a vivenciar el terror intenso, pudo descargar el afecto de la idea y liberarse de la carga emocional que significaba tal trauma. Solo así pudo volver a relajarse y entregarse en forma gozosa en las relaciones. El trauma operaba un cortocircuito del placer consciente por influencias del contenido inconsciente. Tarjeta 22. No inducimos en forma directa ni hacemos sugerencias en forma explícita más que cuando vemos el peligro en las relaciones, como el caso de la violencia de pareja donde la mujer corre riesgos. Allí sí aconsejamos o sugerimos. Pero por lo regular, no operamos con la sugestión directa porque genera resistencia consciente. Es un enfoque deconstructivo donde no agregamos cosas sino levantamos el velo, acudiendo a la memoria, a los recuerdos, para que nos cuente las razones ocultas de lo que sufre. Tarjeta 23. Por foco interior, aludimos a la cancha interna, hacia los contenidos ocultos en su historia, donde lo orientamos para que nos relate los sucesos de su vida. Por doble vínculo consciente, inconsciente, aludimos a que en la conciencia suele aparecer lo contrario de lo que está buscando en forma inconsciente, y que necesitamos manejarnos con ambos registros. Conscientemente podemos coincidir con él en un tema, pero subliminalmente le relatamos un caso que dice otra cosa, y que orienta hacia lo inconsciente. Es decir, consideramos que su conciencia solo capta la superficie del tema y acudimos a sus saberes ignorados, inconscientes. Podemos relatarle una anécdota con dobles mensajes del tipo: bien, UD. Me dice que desea dejar el cigarrillo pero le cuesta. Recuerdo el caso de un atleta, con una fortaleza y voluntad increíble, que deseaba dejar el cigarrillo, un día se levantó dispuesto a dejar, pero no de una vez por todas sino en forma gradual, cada día un cigarrillo menos y retomar así con cada nuevo atado de cigarrillo. Finalmente, cuando un día vio el último cigarrillo, lo tiró y comenzó una nueva vida de deportes y progresos increíbles. Es decir, conscientemente estamos de acuerdo que desea y no puede, pero le enviamos subliminalmente un mensaje con un modelo a seguir. Tarjeta 24. En este momento escuchamos la historia que nos cuenta, pero aún más allá. La meta historia, como la verdadera historia, despejando la novela o historia del guión de vida, de pareja. Como nosotros escuchamos y comprendemos desde nuestro idioma o nuestra propia óptica, la cuestión es que necesitamos entender el idioma que habla el sujeto, incluso desde el sentido que le da a ciertas palabras, como qué cree del amor, cómo define una pareja, etc. Y así como cuando aprendemos un idioma nuevo. Es decir, entender el idioma del sujeto desde el sujeto, su modelo de mundo, que a veces creemos que sabemos cuando solo proyectamos nuestras propias definiciones sobre lo que el sujeto dice. Es un esfuerzo de ver desde su óptica y lo invitamos también a que nos cuente momentos, circunstancias, anécdotas, etc., donde despejamos su guión de vida, más allá de la novela que nos cuenta. Tarjeta 25. Como nuestra operatoria consiste en el viraje de las formas o modelos vinculares impuestos a las nuevas, a todo lo elegido, previa despotenciación de los moldes impuestos, necesitamos cambiar la tragedia en virtud, todo lo malo en fuerzas impulsoras y positivas, como el trampolín para que el sujeto supere las adversidades de su vida. De modo que le relatamos diversas historias similares, parecidas a la del sujeto, donde además vamos incluyendo variaciones positivas hasta un final feliz donde la tragedia trueque en virtud. Tarjeta 26. Se trata de la vida del sujeto, de su pareja, de su familia, de su problema emocional, etc., y no del nuestro. De modo que necesitamos diferenciar nuestro modelo de mundo y del sujeto, para ayudarlo en el marco de dicho modelo y no del nuestro, como cuando alguien moraliza e insufla su modelo de mundo a otros como la solución. No somos Procusto que busca asimilar a los demás a su modelo de mundo y se trata de encontrar la solución para el sujeto en el marco de sus circunstancias. Lo mismo si viene con problema de parejas o de familias, etc. De modo que buscamos casos o anécdotas donde reflejamos su vida, con similitudes, pero ya empezando a sembrar variaciones, orientaciones hacia la solución, para luego afianzar con otra anécdota un final con viraje hacia una nueva solución pero en su modelo de mundo. Tarjeta 27.
Una de las operatorias que realizamos desde la comunicación subliminal es que luego de localizar el trauma, su recuerdo y repetición en la sesión, la descarga del afecto de las ideas, o desenganche emocional, etc. Buscamos confrontarlo, en forma gradual con su trauma yendo de a poco, con anécdotas graduales, desde la desensibilización gradual, hasta que el sujeto se habitúe y el trauma le parezca algo insignificante. Es decir, hasta su control consciente. Tarjeta 28. Como tareas o mandatos post-sesiones, podemos relatarle actividades y conductas a través de anécdotas para que lo realice en días posteriores. Incluso, mandatos paradójicos, del tipo, si no lo puede hacer no importa, con lo que, y como psicología inversa, lo hará. Le indicamos así con anécdotas creativas sobre conductas que le vendrá bien, como el caso de la pareja con un ajedrez impositivo que luego encuentra la manera de empatizar, de escucharse, de co-crear una pareja conjunta a partir de abandonar el juego impositivo típico de cada pareja. Tarjeta 29. Muchas veces y para despotenciar ciertas conductas negativas utilizamos la técnica de la prescripción de síntoma, donde estamos de acuerdo con el síntoma para despotenciarla, para sacarle poder, como un mandato del tipo, sí, puede hacerlo, pero al mismo tiempo, le relatamos otras anécdotas que orienta hacia conductas mejores. Por psicología inversa, hará lo contrario de una orden consciente y directa. Por eso, en el plano subliminal le enviamos informaciones sobre otros modelos mejores a través de un caso o anécdota, con lo que, hará lo contrario del mandato directo y se identificará con el modelo transmitido en forma inconsciente a través de la anécdota. Tarjeta 30. Finalmente, como la comunicación en niveles múltiples como comunicación subliminal, es creativo, flexible, acudimos a casos, chistes, bromas oportunas, dichos, refranes, lenguaje popular, frases famosas, confusiones, etc., a los fines de que el mensaje subliminal surta efectos. De modo que no podemos mantenernos en un lenguaje estrictamente científico y frío ni en un lenguaje filosófico, etc., porque acudimos a dichos, refranes, chistes, confusiones, analogías, lenguaje popular entre otros.